Presidente, en este mismo tema, preguntarle, porque ya se presentó una iniciativa en el Senado de la República para extinguir este privilegio de las pensiones vitalicias a los ministros y ministras en retiro. Pues se sabe que no solo es el caso de Diego Valadez, sino también, de acuerdo con información de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, otros, son más de 30 los que reciben esta pensión vitalicia, incluidas 13 viudas. Pero también otro que llama la atención es el caso de Eduardo Medina Mora, quien fue titular del CISEN, bueno, entre otros cargos que tuvo en la vida pública, y que salió de este cargo a los 4 años, 4 meses, justamente por un tema de presunta corrupción, que no era su patrimonio acorde con sus ingresos. Él también forma parte de esos privilegiados. Preguntarle si no es tiempo también de revisar las otras pensiones vitalicias que tienen este cariz de privilegio. Por ejemplo, en el Banco de México se le sigue pagando una pensión vitalicia a Ernesto Zedillo y a otros exfuncionarios de ese nivel, y en NAFIN se le paga a José Ángel Gurría también una pensión vitalicia. Si no es momento de revisar estos privilegios de forma pareja y contundente para acabar con pues este dispendio del dinero público. Bueno, nosotros vamos a terminar de impulsar las 20 iniciativas de reforma y faltan, desde luego, otras que se tienen que llevar a cabo para ir corrigiendo todo lo que se impuso durante el periodo neoliberal, porque el neoliberalismo, cuando menos en México, sin duda, es sinónimo de corrupción, porque fue llevar a cabo reformas a la Constitución del 17, que tenía una orientación social, de justicia social. Es la primera Constitución que establece los derechos sociales en el siglo XX, la primera Constitución en el mundo. Y en el periodo neoliberal la modifican, la reforman y le quitan su esencia popular y revolucionaria. No voy a dejar de mencionar que todas las reformas que hicieron en el periodo neoliberal fueron para perjudicar al pueblo y para beneficiar a una minoría, para legalizar el saqueo, el robo, la corrupción. Es más, ahora mismo lo podemos ver, para que tengamos una idea del por qué se requiere llevar a cabo la reforma al Poder Judicial y otras, para devolverle a la Constitución lo que fue en sus orígenes. La ley de leyes que procuraba la justicia, la igualdad, la libertad, la democracia, la soberanía. A ver si no pones de favor, Jesús, todas las reformas que se hicieron en el periodo neoliberal, las tenemos por ahí en mi último libro, un repaso. Y me gustaría que me dijeran cuáles
reformas ustedes conocen que se hayan hecho en beneficio del pueblo. Entonces, hace falta más, hemos avanzado. Bueno, ni siquiera estaba en la Constitución, o mejor dicho, se quitó de la Constitución el que la corrupción era un delito. Se reformó con Salinas el Código Penal, pero lo más reprobable es que se reforma el Código Penal para que no se considere como delito la corrupción, y al mismo tiempo se empieza a hablar de que se va a crear un organismo anticorrupción, de estos organismos autónomos que sirvieron nada más de parapeto, de pantalla. Incluso hasta se legisló para crear la Fiscalía Anticorrupción, pero no era delito la corrupción. Y qué casualidad que se modificó el Código Penal en 1994. Don Salinas. Y así todos los cambios. Pero ahora, pues los del Poder Judicial ya ni siquiera se apoyan en la Constitución, en las leyes que ellos ajustaron en favor de los intereses minoritarios, sino ahora sin ley, sin tener facultades, quieren imponerse y detener todo un proceso democrático en el país, porque la gente, la mayoría, quiere participar democráticamente y quiere elegir a los jueces y quiere elegir a los magistrados y quiere elegir a los ministros, y se oponen a eso. No quieren que la gente participe. ¿Tienen algo de eso? Está la lista de Salinas, de las dos páginas del Sí, libro. las dos, desde el principio. Sí, desde el 89. Desde que entra Salinas, estás desde antes. Miren, lo voy a leer. Otro hecho relevante es que desde el gobierno de Salinas se llevó a cabo en la práctica la fusión del PRI y del PAN, que en esencia representan los mismos intereses. Esto ya está internalizado, es de dominio público. Para demostrar esto último, porque todavía hay escépticos que se hacían o estaban dormidos, conviene subrayar que durante el periodo neoliberal los legisladores del PRI y del PAN, que se autodenominaban representantes populares, aprobaron reformas a la Constitución y a las leyes
solo en beneficio de una minoría y en detrimento de la mayoría del pueblo y de la nación. Veamos la complicidad del PRI y del PAN reflejada en estas modificaciones a la Constitución y al marco jurídico para legalizar el influyentismo, las injusticias y la corrupción. En mayo de 1989, al inicio del gobierno de Carlos Salinas, el PRI y el PAN avalaron el Plan Nacional de Desarrollo 89-94, que permitió la venta de importantes empresas públicas al sector privado. Aquí empieza la piñata. Entregaron cientos de empresas, entregaron Teléfonos de México, entregaron las minas, entregaron los ferrocarriles, privatizaron el Ejido. Todo eso contrario a lo que establecía en su origen la Constitución del 17. El 27 de junio de 1990, ambos partidos reformaron el artículo 28 constitucional para entregar bancos que eran propiedad de la nación, eliminando el párrafo que reservaba al Estado la prestación del servicio público de banca y de crédito. Esa fue una reforma. El 6 de enero de 1992 modificaron el artículo 27 constitucional para poner a la venta las tierras ejidales. Acabaron con la propiedad social, con la propiedad comunal, con el ejido, modificando el 27 de la Constitución. El 6 de mayo de ese mismo año, los legisladores del PRI y del PAN cambiaron la ley minera para entregar concesiones a particulares hasta por 50 años para la explotación de oro, plata y cobre. Eliminaron los límites de la superficie que podría ser concesionada. Es decir, llegaron a entregar en el periodo neoliberal más de la mitad de nuestro territorio para la explotación minera. Ni en el porfiriato se enajenó tanto suelo patrio. Derogaron el impuesto a la extracción de minerales, es decir, quitaron los impuestos a la extracción de minerales, algo que no sucede en ningún país del mundo. El que no cobren impuestos por la extracción del oro y de la plata. Pues eso se hizo en este periodo neoliberal. Esto ya se corrigió. Ahora sí tienen que resolver. ¿Saben qué logramos en el sexenio? Nada más por el cobro de extracción de minerales, sin modificar la ley, como 40,000 millones de pesos. ¿Para qué sirvieron esos 40,000 millones? Fueron esos 40,000 millones, los dedicamos a darle mantenimiento a 175,000 escuelas públicas. Se les entregó ese dinero a
las sociedades de madres, de padres de familia, para que le dieran mantenimiento a las escuelas públicas. Esto no ingresaba por estas modificaciones a la hacienda pública. Eliminaron los límites de la superficie que podría ser concesionada, derogaron el impuesto a la extracción de minerales y dieron lugar a la privatización de unidades y plantas mineras del sector paraestatal, como fue el caso de la histórica mina de Cananea. Vendieron en la época de Salinas Cananea, en Sonora. Además, en ese sexenio entregaron 6.600.000 hectáreas, 6.600.000 hectáreas de reservas mineras nacionales, la mayor parte de ellas a 3 consorcios del país. El 22, aquí miren, en 36 años se concesionaron 90 millones de hectáreas. Muchos ejidatarios, pequeños propietarios, ni siquiera saben todavía que ya lo que está debajo de sus tierras ya fue concesionado para la explotación minera. Nada más que ya nosotros no hemos dado ninguna concesión y como se cobran ya los impuestos, al contrario, están devolviendo los títulos de concesión, que además se usaron para la especulación financiera, porque ¿cuándo van a terminar? ¿Cuándo terminarían de explotar 90 millones de hectáreas en minería? Nunca. Casi la mitad del país, que tiene 200 millones de hectáreas, el territorio nacional, entregaron 90. Pues ¿cuándo termina? Nunca. ¿Qué hicieron? Recibieron las concesiones y se dedicaron a la especulación financiera. Ni siquiera invirtieron nada, un poco lo que sucedió cuando entregaron las concesiones para la explotación del petróleo con la llamada reforma energética. 110 contratos entregaron con el licenciado Peña Nieto. ¿Saben cuántos de esos 110 contratos están produciendo? 3. Eso fue el resultado de la llamada reforma energética en materia de petróleo. Decían que iban a extraer hasta 3 millones de barriles diarios. ¿Saben cuánto se está extrayendo de los 3 campos exploratorios privados? 30,000 barriles diarios. Ni siquiera en el Porfiriato se llevó a cabo una enajenación tan descarada de suelo patrio. El 22 de diciembre de 1992, los legisladores del PRIAN aprobaron la reforma a una ley secundaria. Esto es interesante para los que hablan de legalidad, los constitucionalistas, que nunca dijeron nada. Se reformó una ley secundaria, no la Constitución. El 22 de diciembre del 1992, en contra de la Constitución, que permitió a empresas privadas, principalmente extranjeras, generar energía eléctrica. No podían hacerlo
estaba limitada la generación de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad como empresa pública. Y aquí abrieron. En ese entonces echaron a andar toda una campaña en los medios, que siempre han sido alcahuetes de estos corruptos, amenazando, difundiendo miedo de que nos íbamos a quedar sin luz y que era necesario privatizar. Al grado que cuando llegamos, solo el 38% de la energía eléctrica, después de esto, avanzaron tanto en la privatización que ya la Comisión Federal solo generaba el 38% de toda la energía eléctrica que se consume en el país. Ahora ya recuperamos, ya se rescató la Comisión Federal de Electricidad y hemos garantizado que no aumente el precio de la luz. Hoy tales empresas venden a precios elevadísimos a la Comisión Federal de Electricidad o a particulares. En ese entonces, cuando escribí, 46% de la energía eléctrica que se consume en el país. Con la nueva política energética puesta en marcha por la Cuarta Transformación, se está incrementando la capacidad de generación de las plantas del sector público y se detuvo el aumento en las tarifas, ya lo expresé. El 5 de marzo de 1993, el PRI y el PAN aprobaron la reforma al artículo 3 constitucional para limitar la gratuidad de la educación solo a nivel de primaria y secundaria, y se dejó al mercado la educación media superior y la educación universitaria. Desde entonces, alrededor de 300,000 jóvenes eran rechazados año con año en su intento por ingresar a la educación superior, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, con el pretexto. ¿Qué estamos pagando ahora por esto? Por esta política de privatizar la educación. No tenemos en México los médicos ni los especialistas que requiere el país, porque se rechazaba a los jóvenes que querían estudiar medicina. Hasta ahora es que estamos abriendo más escuelas de medicina, de enfermería, pero tenemos que contratar médicos especialistas para poder cubrir toda la demanda de salud del país, sobre todo para garantizar que haya especialistas en los hospitales más apartados de México. Pero todo esto significó reformar la Constitución